En el siguiente ejercicio de este final nos dicen: un capacitor se encuentra conectado a una batería de 5 voltios en equilibrio. Luego se lo desconecta para conectarlo a otra batería de 10 voltios y se espera que llegue al equilibrio nuevamente. Entonces, durante todo el proceso, y acá nos dan las distintas opciones. Por ejemplo, su capacidad aumenta al doble, la intensidad del campo eléctrico entre sus placas aumenta un tanto por ciento. Bueno, vamos a ir analizando cada una. Pero para eso vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. A ver, tenemos nuestra fuente, si en este caso una batería, nos dicen que inicialmente está conectado el capacitor a una batería de 5 voltios. ¿Sí? Y ahí tenemos el esquemita, baterías y la fuente, y acá nuestro capacitor. Llega al equilibrio, ¿sí? Es decir, se transfieren las cargas, queda cargado nuestro capacitor. Luego se lo desconecta y se lo conecta a una nueva fuente, que es ahora del doble del anterior, ¿sí? De 10 voltios. Bueno, este me quedó como un poco horrible, ahora que lo veo bien. Ahí va mejor. Vamos a llamar a esta la situación inicial y esta situación final, donde acá tendremos la diferencia de potencial inicial y acá final. Fíjate que el capacitor, como está conectado únicamente a la fuente, va a adquirir la diferencia de potencial de la fuente. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio? En primer lugar, lo más claro que se puede ver acá es que el capacitor no cambia. A mí no me dicen ni que cambia el área de las placas, no me dicen que cambia la distancia, no me dicen que se coloca un dieléctrico, ¿sí? O un material o se cambia, no, nada de eso. El capacitor es exactamente el mismo. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es que inicial y final, la capacidad del capacitor es exactamente la misma. Acá anoté un montón de fórmulas para que tengan a mano, son fórmulas que tienen que estar en su hoja de fórmulas. Y fíjate que la capacidad del capacitor depende de sus dimensiones, ¿está? Depende de su geometría. Entonces acá nada de esto está cambiando entre una y otra situación. Bueno, dicho todo esto, comenzamos. En la primera afirmación nos dicen: su capacidad aumenta al doble. Bueno, es lo que acabamos de decir, ¿no? El capacitor es exactamente el mismo, no hay ningún cambio, solamente que lo desconectamos de esta fuente y lo conectamos a esta otra, así que la primera va a ser incorrecta, ¿sí? La capacidad de este capacitor es constante. Bien. La intensidad del campo eléctrico entre sus placas aumenta un 50%. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser la intensidad de este campo eléctrico? ¿Cómo va a ser este campo eléctrico? Fíjate que es el que se genera entre las placas de un capacitor de placas, ¿no? Entonces, es un campo eléctrico uniforme. Y para eso vale esta formulita acá, donde este símbolo que ves acá, que decís, ¿qué es eso? No te preocupes, es la densidad de carga, así que esto lo puedes escribir tranquilamente de esta forma, ¿está? Así que no te preocupes. Carga sobre área. Vamos a ver cómo va a ser la intensidad del campo eléctrico inicial y la intensidad del campo eléctrico en la situación final. Voy a plantear cada una acá. Vamos a tener que es Q inicial, o sea, la carga inicial sobre el área. Y acá tenemos la carga final, área. Y esto es todo igual, ¿sí? Ya dijimos que el área, la permitividad del vacío, la constante eléctrica, todo eso no cambia. Entonces, lo único que tenemos que ver si cambia es la carga. ¿Cómo va a ser la carga inicial y cómo va a ser la carga final? Si despejamos de acá la carga, nos va a quedar que es la capacidad por el voltaje, ¿no? Perfecto, entonces vamos a plantear esto para una situación inicial y la situación final. Fíjate que no puse capacidad inicial y capacidad final porque es exactamente la misma, ¿sí? Ya lo dijimos antes. Entonces, la variación en la carga, ¿sí? Entre el estado inicial y final va a tener que ver con cómo varió la tensión, ¿sí? Cómo varió la diferencia de potencial. Y de hecho, fíjate que está multiplicando acá, es decir, son directamente proporcionales, ¿sí? Nota una cosa, yo puedo agarrar y escribir el voltaje final, ¿sí? En la situación final, como la capacidad por 2 veces el voltaje inicial,
¿sí? Estos eran los que son los 10 voltios y esto es 2 por los 5 voltios. Fíjate que da 10. Y de hecho, capacidad por el voltaje inicial no es otra cosa que la carga inicial. Así que esto puedo reescribirlo de esta forma. Fíjate, al duplicarse el voltaje, se duplicó la carga. Carga final es igual a 2 por carga inicial. Bueno, con esto venimos para acá. Vamos a ver esta situación. La final. Agarramos y la carga final sabemos que es el doble de la inicial. Entonces la podemos escribir de esta forma. 2 por QI sobre A por 1 sobre epsilon 0, epsilon R. Y fíjate que lo que ocurre es que todo esto no es otra cosa que la intensidad de campo en la situación inicial. Y si teníamos una cierta intensidad de campo en la situación inicial y en la situación final es el doble, el aumento fue de un 100%, no de un 50%. ¿Está? Entonces el ítem B, o 2, como le puse acá, va a ser incorrecto. En la tercera opción nos dicen, la carga en cada placa permanece constante. No, de hecho ya lo vimos acá. Así que va a ser incorrecta. O sea, la carga se duplica. En la cuarta nos dicen, la capacidad se reduce a una cuarta parte de su valor inicial. No, ya dijimos que la capacidad no varía, que es constante. Entonces, es incorrecta. En la quinta afirmación nos dicen, la energía almacenada aumenta en un 50%. Vamos a hacer un poco de espacio. Y yo ahí arriba les puse las distintas formas o las distintas fórmulas que tienen ustedes para calcular la energía almacenada. Pueden usar las que más les gusten. Vamos a plantear las dos situaciones. Tenemos la energía almacenada en la situación inicial, va a ser igual a la carga inicial, un medio de la carga inicial por el voltaje inicial. Y para la situación final, vamos a tener lo mismo, pero ahora va a ser la carga final y voltaje final. Bueno, nosotros ¿qué sabemos? Que la carga final es 2 veces la carga inicial. ¿Sí? Es el doble. Entonces esto me va a quedar un medio de 2 por la carga inicial. Y sabemos también que el voltaje final es 2 veces el voltaje inicial. ¿Sí? Conocemos esto de acá. 2 por VI. Entonces me va a quedar 2 por el voltaje inicial. Ahora bien, si yo agarro y reescribo esto, vas a ver lo siguiente. Esto va a ser carga inicial, voltaje inicial, 2 por 2, 4. Entonces, simplemente lo reescribí de esta manera para hacer el globito y que quede ahí más lindo, para no tener que andar agarrando pedazos de acá. Lo que nos va a quedar es exactamente esta expresión de acá, multiplicada por 4. Es decir, que para la situación final, la energía almacenada por el capacitor es 4 veces la energía almacenada en la situación inicial. Claramente, este aumento no es del 50%, pero vamos y miramos la sexta opción y nos dicen la energía almacenada se cuadruplica. Entonces, la última opción es la correcta. Vamos a poner que esta era incorrecta. Nos queda entonces que la 6 es la respuesta correcta. Bueno, espero que se haya entendido y seguimos.